Hola Elia, ¿qué tal? ¿Qué Hola. tal estás Buenas el día de tardes. hoy? Muy bien, Cristina. ¿Y usted qué tal? Aquí contenta de que estamos empezando esta nueva iniciativa de nuestro podcast que es Dinero sin tabús. Y Sí, me parece un tema interesante. sí, creo que también este podcast nos va a ayudar también a brindar muchos temas que para muchas personas, así como lo dice exactamente nuestro nombre, son tabús. Y también lo vamos a tener no solo en español, lo vamos a tener en inglés. En inglés se llama Money Unfiltered. Y me emociona mucho este proyecto que estamos empezando y sobre todo que lo estamos empezando contigo, que creo que vamos a escuchar también no solo nuestras propias experiencias, pero sino también experiencias que tú escuchas día a día con nuestros clientes, que siempre lo hemos dicho que en algún momento tenemos que escribir algún libro o algo para contar esas experiencias que De le todo pueden, lo que pasamos. sí, que le pueden servir también a muchas personas para hacer este proceso no solo más fácil, voy a decir, sino que lo hemos platicado y creo que tú y yo compartimos ese pensamiento en que este proceso de volvernos propietarios es un proceso emocional también, es un proceso, voy a decir, bastante bonito. Creo que todos sabemos de que es un proceso en el cual toma tiempo, toma organización y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico que creo que va a ser interesante para nuestra audiencia, que es los errores que cometemos cuando estamos haciendo esta preparación de volvernos propietarios. Claro que sí. Y Cristina sabe que, bueno, cometer errores financieros es bastante común. O sea, muchas personas tal vez se sienten incluso sorprendidos o dicen, ay, no, ¿qué hice? ¿Verdad? Pero es normal, es común que cometamos errores cuando se trata de nuestras finanzas, de eso aprendemos. Y más que todo, como dice usted, en el proceso de la obtención de vivienda, a todos creo que nos ha pasado y de hecho yo estuve leyendo un poco sobre qué tan frecuente es que una persona o que las personas que compran propiedad o vivienda por primera vez cometan errores, ¿verdad? En la adquisición y honestamente es bastante alto. Es un 44% de los primeros compradores que cometen errores en la obtención de vivienda por primera vez. Y en mi opinión, no sé qué me gustaría que compartieras también la tuya. Creo yo que muchos cometemos errores también porque quieras o no, no es que compres casa todos los días. Entonces no tienes como esa oportunidad de prepararte y justamente como lo dice el nombre de nuestro podcast, hay muchos tabús también financieros, creo yo. Y también depende, voy a decir, de cómo somos. Yo al menos soy una persona que me cuesta mucho pedir ayuda y trato mucho de hacer las cosas yo sola. Y muchas veces tal vez el ir a preguntarle tal vez a alguien que tiene la experiencia te hace la tarea también más fácil a que tú solito hagas esa búsqueda. Como también Claro. voy a decir que hay otros casos que si se te viene alguna idea a la mente de algunos escenarios que has visto, en que a veces le preguntamos también a las personas equivocadas. Y, Totalmente de acuerdo. y muchas veces cuando le preguntamos a la persona equivocada también nos puede como poner en esa situación en la que ya ni siquiera sé si quiero comprar o no, porque fulanito me dijo que tal vez no es el mejor tiempo de comprar, que dicen que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y muchas veces ni siquiera preguntamos como de dónde tienes esa información, sino que asumimos que porque es mi amigo o mi familiar, ellos son los que tienen el conocimiento y me están aconsejando de lo mejor. Y ese es uno de los errores más comunes que hemos experimentado nosotros de este lado, Cristina. Como usted sabe, estamos en la parte frontal básicamente de todo el proceso con nuestros clientes y pues hemos visto bastantes escenarios. Y honestamente, el error es compararnos también con una persona que ya compró casa o que ya pasó un proceso. Cada uno de nuestros procesos es único en cuestiones de que hoy puedo yo tratar de adquirir una vivienda y al mismo tiempo usted con la misma empresa intentarlo y su situación va a ser única, o sea, va a ser distinta a la mía. Y ese es uno de los errores que más frecuentemente hemos encontrado, donde nos dicen, no, es que mi amiga me comentó que ella encontró una vivienda, que ella quiso adquirir un financiamiento para la compra de la vivienda y le fue así, 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 pero realmente no todas las personas tienen la misma situación, ¿verdad? Entonces, creo que eso se da bastante. Está bien uno buscar, como quien dice, una guía, está muy bien uno investigar, pero siempre cuando se trata de vivienda, y uno de los puntos que usted menciona es que en realidad esto no es para
solo un día. O sea, la obtención de vivienda no es que hoy la compró, mañana se deshace de ella y compra otra. No es así. Es un proceso que toma un tiempo y que normalmente la obtención de vivienda lo planeamos, ¿verdad? Con la idea de quedarnos en ella por un tiempo. O sea, se alarga, ¿verdad? Esta obtención de vivienda. Entonces, uno de los errores más comunes es eso de buscar consejo, que no está mal, pero tenemos que también saber de que nuestra situación no es igual a la de otra persona, que cuando vayamos a buscar financiamiento o cuando vayamos a obtener nuestra vivienda nos van a tratar por nosotros, por lo que nosotros podemos presentar, por los requisitos que nos soliciten o los documentos que nosotros presentemos, por nuestra situación económica única, ¿verdad? Eh, y lo otro es que también nos aventuramos y nos apresuramos en el proceso. Como dice usted, aquí se aplica bastante lo emocional, la parte emocional de decir, ay, ya quiero comprar mi casa, pero sí tenemos que darnos un tiempo y esto es un consejo que les puedo dar, ¿verdad? De que realmente investigar acerca de las opciones que uno tiene, investigar un poco más sobre los requisitos y también analizarnos y decir, ah, yo tengo este requisito, tengo este otro, pero en este estoy un poco dudosa, no estoy segura. Uno de los tantos escenarios que hemos visto, Cristina, y que le puedo comentar, y que ya estamos como quien dice en tiempo límite también de hacerlo, es nuestros impuestos. Totalmente de acuerdo, Lía. Y qué bueno que traes ese tema, porque en, personalmente creo que a mí la persona que me hace mis impuestos me lo dijo una vez, en que muchas veces tienes, también hablando de las personas que te aconsejan, tienes muchas veces a conocidos, familiares o amigos que siempre te dicen, mira, pero es que yo quiero el que me haga los taxes que me devuelvan más. Oh, sí, Y yo una vez le decía a ella, pero es que no hay, ¿qué más puedo poner para que no me toque pagar impuestos? Por ejemplo, le decía yo. Y me quedó grabado en mi cabeza que ella me dijo, tienes que entender que declarar más siempre te va a beneficiar a ti si tu objetivo es en algún momento pedir un préstamo, ya sí, sea de casa o ya sea de cualquier otro tipo. Porque muchas veces nos estamos buscando obviamente la manera de ahorrarnos dinero, pero ya a la hora de comprar una casa tenemos que estar en esa situación en la que vemos que financieramente tenemos la posibilidad de pagar esa casa que queremos así es. y creo que todos tenemos ese anhelo de comprar la casa de nuestros sueños también, entonces no estamos necesariamente buscando la casa más económica, sino que estamos buscando exactamente lo que queremos. Sí. Y va a depender mucho eso de cuánto realmente yo estoy declarando que hago. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que creo que es uno de los errores que muchas veces cometemos en el cual no nos preparamos, sobre todo cuando sabemos que ese año queremos cumplir ese objetivo, ya sea porque aparte, que también es otro tema que sé que vas a tocar, que es la parte de ahorrar. Tal vez ya Ujú. venimos ahorrando mucho tiempo y el error que cometemos es que decimos, yo quiero que me devuelvan más de impuestos para también que me sirva para pagar la casa, entonces voy a declarar menos, voy a reportar más gastos y también eso me puede perjudicar en lugar de ayudarme, porque me quiero declarar en que hago una buena cantidad de dinero para poder tener un préstamo un poquito más alto también. Yo siempre le digo a mis clientes, y esto es algo que he aprendido con el tiempo, para todos los financiamientos, para los bancos, tarjetas de crédito, compra de vehículo, entre más ingreso tengas, más atractivo eres para el financiamiento. Siempre le digo eso a mis clientes. Entonces, ¿qué pasa con lo de la declaración de impuestos? Siempre lo he mencionado. Es que en muchas ocasiones hacemos, incluso me pasó a mí en una ocasión al principio donde yo hice mi primera declaración y yo no sabía nada al respecto. Yo solo quería salir de eso, hacerlo y ya. Pero a medida ha pasado el tiempo, obviamente uno va aprendiendo de sus errores y uno dice, ay, no debía haber hecho esto, ¿no? Debía haberlo hecho mejor. Es sumamente importante que nos aboquemos a un profesional, pero por sobre todas las cosas que tengamos educación fiscal, que nos eduquemos. Claro. Porque incluso como humanos todos cometemos errores y yo he visto en muchas ocasiones donde la persona que hizo la declaración de impuestos puso un gasto
o puso una deducción donde no debía de ir. Y el cliente cuando ve la declaración de impuestos, porque nosotros también le damos como esa información de que, ok, en su declaración de impuestos el departamento de análisis notó tal cosa y le hacemos la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe? Y ellos no saben porque no están informados, no están educados en la parte fiscal de cómo hacer la declaración de impuestos o qué sí va y qué no va. Entonces, es sumamente importante que nos eduquemos en esa parte y que cuando vayamos a hacer nuestra declaración de impuestos no solo nos vayamos por lo que la persona va a hacer con nuestra declaración, sino que nosotros ya tenemos que tener un conocimiento, ¿verdad? Sobre eso. Claro, tenemos nuestras formas, nuestras W2, nuestras 1099, dependiendo a qué nos dediquemos y pues en la W2 es sumamente importante pues que veamos lo que hemos ganado y que nos aseguremos de entender lo que la persona que va a hacer nuestra declaración esté ingresando en el sistema, ¿verdad? Para que muestre nuestro ingreso final. Totalmente de acuerdo. Y creo que también esta misma parte de hacer las cosas bien, voy a decir, sobre todo cuando estás, que es el tema que estamos hablando de volverte propietario, creo que también lo voy a llamar una inversión, porque muchas veces hay muchas personas, yo lo he hecho también, en algún momento dije yo voy a hacer mis impuestos yo sola porque yo puedo, y muchas veces no es la mejor opción, sobre todo en los casos que tú estás hablando. Por ejemplo, tal vez yo tengo un trabajo, pero aparte de eso tengo un negocio o tengo algo extra que hacer en el cual sí necesito a alguien que realmente sepa bien cómo hacer ese proceso, en el que tal vez yo no tengo ese conocimiento. Y creo que eso sería uno de los puntos que para mí sí vale la pena ese año que tú quieres comprar tu casa, el invertir en que se hagan los impuestos bien. Y voy a también a referirme a lo que estoy diciendo de hacer tus impuestos bien, porque hay muchas personas que el hecho de que te hagan tus impuestos bien lo relacionan a que te devuelvan más dinero. Exacto. Y es lo que platicábamos previamente, en que te devuelvan más dinero o menos no quiere decir bueno o malo. Al contrario, creo que lo que define ese año que quieres comprar tu casa, de hacer tus impuestos bien, es que tratemos de declarar lo que es realmente, lo que he ganado para que me permita demostrar el ingreso que tuve el año previo y eso me ayude a alcanzar una aprobación más alta. Es correcto, ser lo más honesto y sincero posible en esa parte, porque al final, pues, recordemos que vamos a presentar varios documentos, las formas que le mencionaba, y esas formas ya muestran lo que uno ganó. Y también en muchas ocasiones, pues si uno, por ejemplo, ha hecho un ingreso extra o fuera de lo que es su empleo normal o lo que uno tiene ya establecido, es importante que también ese dinerito extra uno lo incluya, ¿verdad? En la declaración de impuestos para que pueda contar como ingreso extra. Um, una de las tantas cosas que yo he notado bastante común en lo que son los impuestos son dos cosas. Para los que son independientes, como sabemos, toda herramienta tiene caducidad, tiene tiempo de que ya está obsoleto, ¿verdad? En nuestros impuestos hay una parte que nos ayuda a que por ese equipo que nosotros utilicemos se nos haga una devolución. Y la mayoría de las personas no utilizan esa devolución. Otra cosa que he notado es que tal vez hay deducciones que no van ahí, que realmente no deberían de existir y eso hace que el ingreso final sea menos del que realmente es. Entonces, Claro. cuando se trata de un financiamiento para la adquisición de vivienda, la financiera, ya sea un banco o un financiamiento privado, se va a basar en eso, el ingreso final que muestra el cliente. Y luego eh, se puede hacer una reparación de impuestos, pero obviamente es un gasto extra, es un tiempo extra, cuando realmente podemos hacerlo bien, como dice usted, desde un principio, ¿verdad? El hecho de que nos devuelvan no significa que está bien hecho. El hecho de que nosotros vayamos a pagar no significa que está mal hecho. Sino más bien creo que ahí la parte que hemos fallado y que es muy común, como le menciono, es ese conocimiento, ¿verdad? Previo nuestro, no del que está haciendo la declaración, el que nos está ayudando, el tax prepared person, sino más bien nosotros, ¿verdad? Ya estar como con ese conocimiento. Y sabes, Lee, aparte, esa es mi manera de verlo, esa es mi perspectiva. Creo que aparte de los impuestos, usualmente
creemos que también la otra parte que es muy importante es la parte del ahorro. Pero creo yo que también otro de los errores que yo veo bastante comunes es el hecho de tomar otras decisiones financieras cuando estoy en el proceso de comprar una casa. Sí, Y tú sabes de que hay diferentes tipos de préstamo. Tú sabes que hay algunos préstamos que sí requieren un puntaje de crédito, otros que no requieren un puntaje de crédito. Hay algunos que te hacen un soft credit pull, que es cuando realmente no te afecta porque no hay no hay un inquiry en el puntaje de crédito, entonces no te afecta, no te va a bajar. Hay otros también que sí es un hard inquiry. Ahora, dentro de estos puntos, muchas veces veo, y yo tengo experiencia también previamente, trabajé en un tiempo con el crédito y conozco mucho sobre los puros y cómo afecta también ciertas transacciones que tú haces financieras en tu puntaje de crédito. Y he visto también casos de personas en que se les entorpece el proceso de comprar una casa porque tú sabes de que tenemos también el porcentaje de crédito que tú estás utilizando, la sí. deuda que tú tienes que también va a definir por el monto que tú vas a estar aprobado. Y veo muchas personas que cometen el error también de decir, bueno, yo debo, qué sé yo, $5,000 en tarjetas de crédito. Entonces creen que pagar todas esas tarjetas de crédito con su efectivo les va a ayudar porque va a bajar. Pero eso Ujú. quiere decir también que mi capital va a bajar. Entonces, Así es. creo que también hay que siempre, antes de tomar una decisión, por eso también es importante que tú te aboques a un profesional a la hora de comprar una casa. Y como Sí. hablamos, hay ciertos créditos en que tú lo estás adquiriendo con un banco, que el proceso también de ser aprobado es diferente que un proceso de una non-QM o un proceso privado, como tú dices, cada uno tiene sus propios requisitos. Y yo creo que antes de tomar una decisión como esta, es muy importante que lo hables con la persona en que estás trabajando para recibir esa aprobación, porque a veces impulsivamente creemos que lo estamos haciendo mejor, pero muchas veces lo estamos haciendo peor. De igual Sí. forma, creo que, y vale relacionado también a esto, a veces queremos hacer todo de una vez. Nos emocionamos en decir, ya voy a comprar una casa, voy a cambiar mi carro, o me ofrecieron esa tarjeta de crédito, voy a aplicar la tarjeta de crédito porque también me va a dar más dinero potencialmente para reparar mi casa. Y creo que todas estas decisiones que estoy tomando, que son decisiones financieras, es importante que siempre las consulte antes de hacerlas porque son factores en que pueden afectar mi aprobación y el monto de aprobación también. Bastante que afectan. Y mire que usted mencionó justamente uno de los que más afecta es el vehículo. Increíblemente. Hemos visto escenarios donde personas pagan más por la mensualidad de su vehículo que por la mensualidad de su vivienda, ¿verdad? Y si su economía lo permite, pues qué bien. Pero en la mayoría de los casos realmente no se hizo un buen budgeting, un análisis correcto de cuánto es el presupuesto que se tiene para X o Y gasto, ¿verdad? O para X o Y responsabilidad financiera. Ahora, importante, como siempre, y creo que siempre lo mencionamos, es el ahorro. Yo una vez leí un libro del que tomé una idea donde me he mentalizado a decir, ok, 50% es para mis responsabilidades, ¿no? El 30% es para lo que yo deseo hacer en futuro, ya sea ir de viaje con mi hijo o eh, algo, ¿verdad? A futuro, una inversión a futuro. Y el 20% de lo que es mi ingreso, yo siempre lo guardo para cualquier emergencia porque yo siempre he pensado de que ese fondo de emergencia tiene que estar. Debemos considerarnos de cierta manera como una empresa a nosotros mismos, porque al final trabajamos, generamos y tenemos nuestras responsabilidades, al igual que una empresa. Entonces siempre he dicho, yo necesito tener esa ganancia, ¿verdad? Todo lo que yo gano, tener una ganancia que yo sé que se va a hacer solo en casos de emergencia. Y creo que la mayoría de nosotros hemos cometido ese error de no tener esa partecita ahorrada para gastos de emergencia, como médicos o cualquier cosa. Y lo otro es que ese 30% que mencionaba es para el plan a futuro, que puede ser comprar la vivienda, irse de viaje. Sin embargo,
es importante que cuando se va a adquirir una vivienda, ese ahorro que uno tiene no se gaste completamente en lo que es el enganche de la vivienda. O sea, decir, si a mí me están pidiendo el mínimo del 10% de enganche para mi vivienda y yo tengo ese mínimo del 10% en mi cuenta ya ahorrado, en realidad no es suficiente, no tengo suficiente, porque si yo entrego lo que tengo, me voy a quedar en cero y no es Claro. correcto. Siempre hay que tener un extra. Cuando usted ya tiene, digamos, el 30-40% de lo que puede ser el enganche de una casa, siéntase como que, ok, ya estoy en una zona segura, porque voy a pagar el enganche de mi vivienda y voy a tener un dinerito extra. Siempre voy a tener algo ahí en caso de que lo necesite, ¿verdad? La idea es no quedarse en cero cuando uno está comprando una vivienda, ya sea porque la está comprando cash o porque la está comprando bajo financiamiento. Es importante, creo, esa parte, siempre tener algo extra. Y sabes, eso me lleva también a otro tema que al menos a mí me ha pasado, en Ujú. que muchas veces creemos que el tomar la decisión de comprar una casa es porque nos vamos a ahorrar dinero. Y realmente el comprar una casa es una inversión, porque obviamente te estás comprometiendo en que también eres responsable de esa propiedad y lo que tú estás diciendo también, en que tengo que considerar en que tal vez me van a entregar la casa, no va a tener, qué sé yo, lavadora, secadora, voy a tener que gastar en eso, tal vez no va a tener refrigeradora, voy a tener que también comprar eso, o qué sé yo, a mí me pasó en la primera propiedad que compré, que la propiedad se veía en muy buen estado, pero luego, creo que alrededor de los 3 meses tuvimos un problema con una tubería y se nos hizo una burbuja gigante en el techo y no sabíamos, me recuerdo que en ese tiempo vivía con mi hermana y estábamos las dos asustadas de que no sabíamos qué pasaba porque había una burbuja gigante, no sabíamos si reventarla o no reventarla. Luego tuvo que llegar ahí alguien a revisarlo y sí, justamente tuvieron que cambiar una tubería que se había roto y estaba generando una gotera y la gotera era lo que estaba creando esa burbuja que nosotros decíamos, Dios mío, ¿y eso qué es? Y, y bueno, es un gasto extra también que no necesariamente tenía estimado, pues, en tener que pagar. Y tú hablaste de la parte del presupuesto, que por eso me entusiasma tanto que tengamos también el podcast, porque en el podcast también vamos a estar hablando también de ese tipo de temas en el cual a muchas personas que están en ese proceso de prepararse, no necesariamente que están listos, les va a ayudar también a conocer de temas en generales financieros en que creo, y hace poco lo estaba hablando con una amiga, en que la experiencia también es conocimiento, porque muchas veces le decía yo, bueno, yo no lo aprendí luego de mis errores, y me dice, claro, pero ahí está tu conocimiento, no es no cometer errores, es cosas que ya nosotras lo hemos vivido, que le puede servir también a otras personas o que tú has visto errores también en tu caso la experiencia que tienes, yo la experiencia que tengo con clientes que tal vez pudieron haber hecho se hubiesen podido preparar mejor para poder hacer el proceso más fácil. Y lo vamos a hablar también en otro podcast, en sugerencias también en otro episodio de nuestro podcast de cómo llevar ese presupuesto, porque me alegra mucho escuchar que tú tienes el tuyo. Yo tengo el mío, tengo mucho tiempo de tenerlo y creo que nos ayuda también a tener como esa paz mental de decir, bueno, tengo aquí este ahorrito que tal vez si no lo uso, me va a servir para esto o lo otro. Y me gusta cómo tú lo planteaste, Lía, porque tú lo planteaste en categorías diferentes. No siempre todos nuestros objetivos son necesariamente comprar una casa o remodelarla o simplemente ahorrar, sino que también a veces quiero ahorrar porque me voy a casar o voy a ahorrar también porque me voy a ir de vacaciones, porque me quiero comprar, qué sé yo, una lancha o una moto. Creo que también hay ese tipo de maneras de ir sacando ese dinero que tú sabes que lo vas a asignar a ese sueño que quieres cumplir, que no necesariamente tiene que ser solo comprar una casa. Muchos lo tenemos, pero creo que es interesante ver ese presupuesto dividido, porque a veces tomamos las decisiones bien impulsivamente, lo hacemos y de ahí, después de haber comprado lo que compramos, decimos, ¿y hoy cómo lo pago? Sí, y es que, como le digo, hay que dividirlo en necesidad, deseo, que el deseo puede ser comprar la casa, irse de viaje, comprar una moto, un vehículo, y lo otro es emergencia, ¿verdad? Siempre Totalmente de tener acuerdo. esa partecita. Em,
la parte de ahorro creo que es lo más difícil que nos ha tocado a todos. No sé por qué, pero creo que al inicio, cuando uno ya empieza a tomar la decisión de dividir su ingreso así y dice, esto lo voy a ahorrar, somos bastante flojos cuando se trata de nosotros, ¿verdad? Pero cuando tenemos una responsabilidad, una necesidad, Sí. estamos puntuales y al día con eso. Pero la parte del ahorro siempre se nos dificulta un poco. Solo es un poco de disciplina, ¿verdad? De motivación, de saber de que para qué lo vamos a guardar y tenerlo ahí en cuenta siempre. Lo primerito que yo hago, y he escuchado a muchas personas decir esto, yo primero me pago a mí. ¿Y cuál es ese pago? El dinero para el deseo y el dinero para el ahorro. Me encanta cómo lo estás describiendo, que es como pagarte a ti, porque yo lo he escuchado también de muchos consejeros financieros y muy exitosos, en el que hablan que la manera más fácil de ahorrar, o en algunos casos también ya las personas que tienen inversiones, es automatizar ese ahorro. Porque uno de las personas que lo estaba mencionando decía que para ella en ese caso era más fácil que ya no lo viera en su cuenta, por lo que tú dices, a veces vemos el dinero y no sé, como que se nos ocurren ideas de que Y gastarlo. no sé Sí, si le ha pasado, Cristina, y vamos a comprar y luego, ay, no puede ser, ¿qué acabo de hacer? Sí, sí, eso pasa. o uno a veces creo que dice ya de antemano, por ejemplo, al menos en mi caso, a mí me gusta mucho comprar ropa y digo, no, este mes no voy a comprar nada porque voy a ahorrar. Y de repente, qué sé yo, se me pasó algo enfrente y digo, bueno, pero es que la vida hay que vivirla y me la compro. Entonces creo que ese consejo que tú das de primero el ahorro y luego decido en otras cosas que gastármelo, es similar a ese consejo que daban, el hecho de automatizar y decir, es que ya no me queda, pero no es que no tengas, lo que pasa es que ya lo moviste de una vez a tu ahorro, entonces eso te ayuda también a no contar con ese dinero. Ya no lo veo, ya no lo tengo. Correcto, Sí, sí. Y yo tengo mucho esa mentalidad de lo que tú dices, pero lo veo más en el efectivo. Ahora creo que en todos lados aceptan tarjeta de crédito sobre todo también con las compras online lo hace, creo yo, más tentador, porque puedes comprar más cosas en internet, que no tienes ni siquiera que salir, porque yo tengo esa mentalidad, yo siempre digo, dinero en efectivo es dinero gastado, porque uno lo ve físicamente y qué sé yo, pasó alguien vendiendo fruta y uno dice, ay, aquí ando $2 y me compro mi fruta. Entonces creo que también ahora que tenemos tantas maneras de comprar, es importante también tener en mente eso de ya, ese dinero no cuento con eso porque va para mi fondo, ya sea de el down payment de la casa, del carro, las vacaciones, la boda o lo que sea, para lo que sea que estoy ahorrando. exacto, para ese deseo de futuro. Y bueno, no sé si le ha pasado a usted, Cristina, pero a mí me pasa. Yo digo, tengo mi tarjeta. Uf, voy, la paso, compro. Estoy feliz, ya compré. Veo otra cosita y, ay, voy a comprar esto y me lo compro. Cuando llego a la casa y tengo que analizar cuáles fueron mis gastos, siento el dolor de cabeza y digo, no puede ser, me excedí. Y creo que a muchos nos pasa eso es común, ¿verdad? Uno de nuestros grandes Sí. errores de sentirnos emocionados con nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito, e irla a pasar. Y luego cuando vemos nuestras cuentas y vemos, oh, no puede ser, he gastado tanto y ya gasté lo que tenía que usar para esto o para lo otro. Es un control, es una disciplina realmente, así Es como una cuando, disciplina, tú lo has sí, dicho, esa es la mejor manera de describirlo. Creo que es una disciplina y sobre todo cuando tú ya tienes tu presupuesto, que en mi caso yo reviso al final del mes porque pago mis tarjetas todos los meses, en mi caso, también ahí es cuando me doy cuenta que digo, Dios mío, ¿en qué gasté tanto? Y ahí empiezo a revisar y digo, ay, se me pasó la mano, como tú dices, en irme de compras o tal vez en ir a comer afuera, que son gastos que, como tú dices, en el momento y más, muchos tenemos esa mentalidad de, bueno, la vida hay que vivirla, o también gente que nos me dice lo como, merezco. me lo merezco, exacto, me lo Y no merezco, he está trabajado mal, tanto. pero hay que tener un límite para lo que merecemos. Más ahora, ya ahorita en abril, que ya nos toca ya como quien dice a todos ya tener nuestros impuestos, sé que muchas personas se están preparando económicamente para lo que puedan pagar, como también hay otros que se están preparando
para lo que van a recibir del IRS, porque con ese Correcto. dinerito del IRS que viene de regreso, ellos dicen, ah, ya tengo un plan a futuro, con este dinerito voy a hacer esto, o con este dinerito voy a ajustar lo que es el down payment de mi casa, o voy a tener el dinerito para la inspección de la casa. Em, es importante sí tener planes, pero con prudencia, ¿verdad? Saber bien cómo vamos a utilizar nuestro dinero. Sé que es difícil para muchos de nosotros como controlar esa parte emocional, ¿verdad? La emoción del dinerito, pero sí es importante controlarnos y saber manejarlo, aprender a manejar el dinero. Totalmente de acuerdo. Y creo que tú has tocado también un punto importante, sobre todo porque estamos en época de impuestos, es en qué me gasto también ese reembolso que me están dando. Porque muchas personas, por ejemplo, se lo gastan en algo que no, como en ropa, como qué sé yo, en cirugías, como etcétera, 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 algo que tal vez, y a quien le haga feliz, yo siempre digo, bueno, uno tiene que hacer también lo que le hace feliz, pero me encanta ver la gente que, como tú dices, y lo hemos escuchado mucho, decir, estoy esperando ya que me den la devolución, porque con eso termino de ajustar lo que necesito para el cierre de mi casa. Y yo admiro mucho a estas personas, porque a lo largo del tiempo también tienen eso que tú dices, esa disciplina, esa organización, que saben en que van a tener dinero de entrada, pero ya tienen un puesto para ese dinero, que saben que eventualmente, y hablábamos también en que el hecho de volverte propietario también no es una decisión necesariamente de ahorro, sino que en mi caso yo lo veo que es una decisión de patrimonio. Tú lo contabas en el otro, en el otro podcast que tuvimos, en que para ti es también darle una casa en donde crecer a tus hijos. Yo lo veo de igual forma, es el hecho que ya es algo tuyo, que si tienes hijos o lo ves en generaciones, decir, esto va a quedar y lo voy a pasar a la generación que viene. Y, y pues es esa parte que también sabemos que las propiedades van ganando plusvalía también. ¿Cuánta gente no ha vendido también la casa que compró hace 5 años y le ha ganado y ahora tiene una más grande? O ha comprado y ahorita tiene una rentada y ahora se han movido a otra más grande también. Creo que también esa parte de tomar esa decisión en hacer inversiones que no necesariamente son a corto plazo, sino a largo plazo. Admiro mucho a las personas también que lo tienen en parte también de sus objetivos y sus metas financieras. Y este tema se puede extender muchísimo porque realmente creo que todos hemos pasado por algo, pero definitivamente lo que es la compra de la vivienda es dos cosas: asegurar el patrimonio para nuestra familia o incluso puede ser asegurar una inversión que nos va a dar resultados a futuro, porque realmente una vez que compramos una casa, obviamente a nadie le gusta vivir en una casa que no está arreglada. Entonces, en el proceso de la compra de la vivienda, que yo digo que debería de ser algo que hagamos siempre que compremos una casa, es la inspección, ¿verdad? Hacemos la inspección nos va a decir a nosotros qué necesidades de reparaciones hay en esa casa. Y una vez que compramos la casa o vivimos en ella, pues obviamente vamos a hacer esas reparaciones, la vamos a pintar bonito, le vamos a arreglar lo que sea que necesite, y una vez que ya empezamos a hacer, ya sea la reparación o ampliación, creo que se dice, de la vivienda va adquiriendo otro valor. Eh, Cada año el valor de esa vivienda va subiendo y dentro de unos 5 o 10 años lo que pagaste por esa casa, ya al venderla ya no va a ser el mismo precio. Entonces ahí adquieres, ¿verdad? Esa ganancia. Y ahora que tú mencionaste la parte de la inspección, Lía, para ti el no hacer una inspección, el no conocer el estado de la propiedad, ¿lo incluirías como en un error a la hora de prepararte para comprar una vivienda? Yo digo que sí, Cristina. Yo sí lo consideraría un error, ¿sabe? Porque estaríamos comprando a ciegas. Totalmente de acuerdo. Estaríamos comprando a ciegas. Sí, y fíjate que también tengo una persona que conozco que también compró una casa y hay muchas personas en que compran y quieren hacer un fixer-upper, la quieren arreglar. Y creo que la respuesta aquí de si es una buena decisión o una mala decisión también es lo que estábamos hablando antes, es en prepararte a que si la propiedad te va a costar una cantidad, pero ya hiciste un estimado de cuánto te va a tomar te va a costar la reparación, que tengas la posibilidad de hacer la reparación, porque tengo una conocida también en que compró la propiedad, la compró muy barata,
pero había que cambiarle muchas cosas, había que cambiarle aire acondicionado, había que cambiarle techo, que son gastos fuertes, no es como hacer yo por ejemplo la casa que compré en ese tiempo vivía en Florida y era un townhome y no había mucho que hacerle realmente, sino que era algo más cosmético. En ese tiempo el pantry de la cocina, de los cabinets, eran viejitos. Entonces es una decisión más tuya de decir, ¿sabes qué? No me usan del todo, entonces es algo más estético. En mi Estético, sí. caso, los pintamos, mis papás nos ayudaron, los pintamos y los arreglamos nosotros. El baño también estaba como viejito. También nosotros trabajamos mucho en hacerlo, pero era más cosmético. No es urgencia, es algo que tú quieres hacer. Pero hay ciertas cosas como lo que estamos hablando, el techo, la parte de electricidad, la fundación, por ejemplo, el foundation de la propiedad, también el aire acondicionado, si estás en un lugar como yo vivo en Texas ahora y hay momentos en que se pone extremadamente caliente, que necesitas el aire acondicionado, o O en en los lugares estados donde se pone frío, que exacto, que necesita es la parte, calefacción. la parte de calefacción. Creo que es importante considerar eso porque sí he visto en el caso de ella que tal vez ella no consideró esa parte de hacer los números, de cuánto realmente era y ahorita ella está en esa posición en decir, el techo está malo y tengo eso, pero no tengo el dinero de hacerlo. Entonces ya no sé ni siquiera si vender la casa porque no me alcanza para repararla y esperarme. Entonces, para evitar estar en esas situaciones, estoy totalmente de acuerdo contigo, que no es solo por el hecho de decir estoy comprando algo bueno o no, sino que también es importante que nosotros hagamos los números también de decir, esta propiedad necesita este tipo de reparaciones, entonces tengo que contar con este presupuesto y también el tiempo que tengo, como los dos ejemplos que te daba. ¿Es algo estético que me va a dar un poco más de tiempo o es algo que necesariamente lo tengo que hacer as soon as possible? Exacto. Y eso también volvemos al punto de no gastar todo el ahorro de futuro o todo el dinero de futuro en lo que es el enganche, porque pueda que la casa requiera un poquito más de inversión y si usted solo tiene justo el dinero del enganche y se queda en cero luego en esa cuenta, ¿cómo va a hacer las reparaciones necesarias? ¿Cómo va a poder invertirle poquito a la casa si se queda sin dinero? Entonces, ahí es que hay que ser bastante juicioso, tener mucha cautela en decir, ok, ¿vale la pena o no vale la pena? Eh, ¿Me estoy apresurando a comprar la vivienda o este es el tiempo prudente, verdad? Entonces, eh, creo que la mayoría de las viviendas o la mayoría de las personas que compran vivienda siempre le hacen uno que otro toquecito. Por ejemplo, en su caso, usted menciona los cabinets, eh, El las pantry, partes, sí. sí, ajá, correcto, de la de la cocina. Darse el gusto de decir, ay, le voy a cambiar el color o voy a remodelar esta parte de la cocina que me parece que necesito este otro espacio. Ese es el gusto y la oportunidad que nos podemos dar cuando compramos una vivienda y es nuestra. A contrario de cuando rentamos, que es un dolor de cabeza incluso poner un cuadro, ¿verdad? En aquella pared. Pero sabemos de que cada cambio que le hagamos a la casa, por muy simple que sea, requiere dinero. Y entonces es importante tener ese ahorro para planes de futuro. Totalmente de acuerdo. Y estamos también dejando a un lado los muebles, porque también esa es otra cosa en que como hay muchos memes que me dan mucha risa de compré la casa y ya solo por eso me alcanzó y no tengo muebles. Y creo que también eso es importante, el hecho de saber, sobre todo si nos estamos moviendo a un espacio más grande, también si nos estamos moviendo por cambios de vida, si es porque me casé y ahora tenemos que comprar una cama matrimonial, por ejemplo, o porque estamos esperando un bebé, que tenemos que hacer para el cuarto del bebé. Creo que es importante también considerar todo eso y hemos también dejado a un lado algo, Elía, que creo que muchas veces solo contamos la parte del down payment. Sin embargo, sabemos de que dependiendo también de todos los préstamos, también hay costos adicionales, como sabemos, el inspection tiene un costo también. También hay costos de cierre también que hay que considerar, que todo va dependiendo, y aquí estamos hablando de cualquier tipo de préstamo, porque hay diferentes tipos de préstamo, y es importante lo que decíamos al inicio también, el hecho de consultar y de saber, ok, en este caso me aprobaron para este tipo de préstamo, tener un entendimiento más o menos cuánto voy a poner primero de down payment
saber que esto es lo mínimo que voy a poner de down payment y aparte de eso necesito también tener dinero para cierre y dinero para inspection también. Y luego lo que estamos hablando, que yo creo que ya sería el tercer paso, porque es cuando ya compraste, cuando ya te estás pasando esa vivienda, si es que es una vivienda habitable, porque también hay personas que se están comprometiendo con un fixer-upper, que les va a tomar un poquito más de tiempo moverse para la propiedad. Creo que son como diferentes categorías a la hora en que tienes que pensar en el dinero que tienes que cumplir, que no todo realmente es el down payment, sino que también hay otras cosas también. La póliza de seguro también sabemos que puede variar mucho dependiendo del estado, dependiendo de la propiedad también, y los impuestos también, que es otra cosa que sabemos que es una de las cosas más difíciles de estimar antes de que tú encuentres la propiedad. Así que creo que todo eso es de considerarlo antes también ya de moverte en la decisión de comprometernos y te voy a decir, a veces se nos van los ojos por una casa que nos enamoramos, pero tal vez es la casa que está al máximo de nuestro presupuesto o incluso arriba de nuestro presupuesto y tenemos que considerar eso, en si es realista, con nuestros números. Y creo que es la parte más difícil, voy a decir, en la parte emocional creo que es la parte más difícil en que nadie más te lo diga, sino que seas tú la que diga, puedo pagar esto o no puedo pagarlo. Y el pagarlo no significa de ahorita mismo lo tengo, sino que me voy a quedar con centavos y ya no voy a tener para comprarme ropa o para salir a comer. Creo que también esa es una parte importante a la hora de tomar la decisión. Sí, yo siempre, bueno, no sé, pero yo siempre, una de las tantas cosas que hablo con los chicos, ¿verdad? Que atendemos la parte de customer service o la oportunidad de explicarle a nuestros clientes sobre los requisitos y la oportunidad de nuestro financiamiento, es que es importante que ellos hagan sus números de, ok, estoy comprometido económicamente con todas estas responsabilidades. La mensualidad va a ser tanto. Sabemos, pues como usted dice, ¿verdad? Que hay ciertos números que no se pueden anticipar hasta no tener la vivienda. Entonces, ser conscientes de eso y decir, esto puede quedar en una mensualidad aproximada de tanto y yo tengo que preparar mis números y asegurarme de que voy a poder pagarlo. Porque creo que, y esto ocurre, es un error también en el que caemos muchas veces cuando vamos a adquirir una vivienda, la emoción de obtener la vivienda, nos enamoramos de aquella vivienda tan hermosa, que tiene todo el espacio para nuestras familias, que tiene las habitaciones que deseamos tener, el patio, ¿verdad? Que necesitamos para nuestra familia, nuestros hijos o nuestros animalitos y queremos comprarla. Pero cuando hacemos los números vemos que la mensualidad nos va a quedar un poco apretada con nuestro ingreso y aún así nos atrevemos. Y cada mes que vamos a pagar aquella mensualidad, estamos ahogándonos y diciendo, tengo que ajustarlo, tengo que ajustarlo. Entonces, es importante obtener la vivienda, hacer nuestros números claros y siempre darnos la oportunidad de que nuestro ingreso quede un poco libre, o sea, que siempre quede un dinerito extra por si queremos dar más al principal o por si tenemos alguna emergencia, pero no quedarnos muy apretados con los pagos porque al final pues eso nos puede llevar a complicaciones, ¿verdad? Con lo que es la vivienda. Entonces creo que eso es sumamente importante. Totalmente de acuerdo. Y resumiendo un poco, Elia, con los errores que hemos definido hasta el momento, han sido en primer lugar, dijimos la parte de los impuestos, que sabemos que es esencial el hecho de con cuánto dinero te estás reportando que estás ganando. Y en segundo, también hablábamos de las decisiones financieras que tomas antes o durante el proceso de comprar una casa, que va ligado también a la parte de que hablamos del efectivo que tienes, que ya va a ser tu down payment, tu closing, reparaciones, etcétera. Creo que podemos decir que es impuestos, decisiones financieras en general, ahorro y el último creo que sería también la propiedad, que es lo que hablamos y creo que en la propiedad también lo llevamos ligado a tanto la decisión de el monto que puedo, porque no es solo a lo que me aprueban, sino es lo que puedo, lo que estoy dispuesto también yo a comprometerme a pagar y también saber y conocer el tipo de propiedad que estamos adquiriendo. Creo que es un buen resumen de errores en general que
esto funciona para cualquier tipo de préstamo. Sabemos que también hay otros tipos de préstamos que tal vez lo del impuesto no va necesariamente ligado. Cada uno de ustedes, quien vea más adelante nuestro episodio, sabe para qué tipo de préstamo está aplicando, pero creo que en general es un muy buen conocimiento que me gustaría haberlo sabido antes. Pero espero que les sirva a todos también esa experiencia que poco a poco vamos tomando, tanto de otras personas que lo vemos como de nosotras mismas. Y Lía, me ha encantado platicar contigo el día de hoy. Me hace mucha ilusión que vamos a seguir teniendo este tipo de episodios en el cual vamos a hablar de diferentes tabús financieros y que espero que también les sirva también esta experiencia a otras personas. Y en el podcast de inglés, en el episodio de inglés que también vamos a tener tanto en inglés y en español, vamos a tener también a alguien, vamos a tener una invitada especial en el siguiente episodio que ya es en inglés. Y sí, muchísimas gracias, Lía, por acompañarnos. Antes de despedirnos y antes de concluir, Cristina, solo otro tip que quiero agregar es Claro, no compararnos con la otra persona, ¿verdad? Saber que nuestro caso es único y ese que debe también, de ser analizado como sí, tal. muy cierto, que cada caso es especial, y también creo que como personas, cada estatus financiero de cada uno de nosotros es individual Así es. y creo que esa parte tienes toda la razón, es muy importante. Muchas Bueno, gracias, muchas Lía. gracias, Cristina. Tenga buen día y espero pues volvamos a tener pronto el otro episodio para continuar con este tema tan importante. Absolutamente. Muchas Buen gracias. día. Igualmente.